utilicen todas las comunidades autónomas. Y en el caso de Castilla y León hay un proyecto de ley que se está tramitando en las Cortes de Castilla y León, que es este que tengo aquí, que va en la misma dirección, son casi todos iguales estos proyectos de ley, y que parten de una idea jurídicamente errónea porque es el error antropológico del género convertido en norma jurídica, que es definir a las personas por su sexualidad, es decir, por lo que hacen con su libertad y no por lo que son. Esto creo que es una idea muy importante y van a permitirme que me detenga un poco a explicarla. En una sociedad democrática como la nuestra, todos estamos obligados, éticamente y por la ley, a respetar lo que son los demás. Eso se llama el respeto a la dignidad humana. Todos los seres humanos somos igualmente dignos y, por lo tanto, merecemos el mismo respeto por lo que somos, pero no por lo que hacemos, por cómo ejercemos la libertad. Por ejemplo, ustedes deben respetarme a mí, porque soy un ser humano. Podrán pensar que soy más majo o menos majo, pero soy un ser humano y merezco respeto. Y entre las cosas deben respetar, por ejemplo, mi libertad de hablar, porque forma parte de mi dignidad humana. Es el respeto a la libertad de expresión. Pero eso no implica que ustedes tengan obligatoriamente que decir que les gusta lo que yo digo, o que están de acuerdo con lo que yo digo. A mí me respetan si no me prohíben hablar, pero eso no implica una adhesión a lo que yo digo, porque eso forma parte de mi libertad, igual que forma parte de su libertad no estar de acuerdo. Si todos ustedes ahora se pusiesen de pie y se fuesen de esta sala, yo podré sentirme humillado, pero ustedes no están atentando contra mi dignidad, están demostrando que no les interesa o no están de acuerdo con nada de lo que yo digo, y eso es muy legítimo. Es la diferencia entre lo que hacemos con nuestra libertad, que no vincula a los demás, y lo que somos, que sí vincula a los demás. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el derecho de libertad política. Yo tengo derecho a tener mi criterio político, a votar al partido político que quiera, y ustedes deben respetarme eso. Pero ustedes, para respetarme a mí, no están obligados a afiliarse a mi partido ni a votar a quien yo diga que hay que votar. Porque me respetan a mí si me dejan hacer lo que quiero en materia política. Pero ustedes pueden discrepar de lo que yo con mi libertad hago. ¿Se entiende? Una cosa es lo que somos, que sí vincula a los demás, y otra lo que hacemos con nuestra libertad, que no vincula a los demás. Pues en materia de sexualidad debiera ser igual. Ustedes deben respetarme a mí en cuanto a qué quiero hacer con mi sexualidad, con los límites del Código Penal, como siempre. Pero eso no significa que tengan que decir que mis opciones sexuales les encantan, o que mi forma de vivir la sexualidad la consideran, vamos, que es la que debe imitar todo el mundo. Pueden pensar otra cosa, no pasa nada. No me están ofendiendo. Pues ese principio es el que alteran estas leyes respecto a las personas que llaman LGTBI y solo para ellas. Estas leyes regulan un estatuto jurídico de las denominadas personas LGTBI, que es un acrónico formado con las siglas iniciales de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. El proyecto de ley de Castilla y León añade un más después de LGTBI, LGTBI más, por si hubiese otras opciones para que no queden discriminadas. Y lo que dice es que a las personas LGTBI, los demás estamos obligados a adherirnos a su forma de entender y practicar la sexualidad. Y que si discrepamos de eso, estamos atentando a su dignidad. Y yo digo, eso es mentira. Es una falacia. Están restringiendo por ese mecanismo mi libertad de pensar lo que me dé la gana sobre sexualidad. Mi libertad de pensar en materia de sexualidad no tiene por qué ofender a nadie. Y si ofende a alguien, allá él es su problema. Y en materia de educación lo mismo. Mi libertad para educar a mis hijos en la concepción de la sexualidad que yo creo que es la mejor, no atenta contra nadie. Según esta ley, sí. Si no coincido con lo que establece el movimiento LGTBI en materia de sexualidad. Y por eso, en materia de educación, estas leyes, la de Castilla y León si llegase a aprobarse, la que está en el Congreso de los Diputados si llegase a aprobarse, y las que ya están en vigor en casi todas las comunidades autónomas, suponen un atentado a la libertad. Porque establecen expresamente, con una literatura u otra, que en todas las edades escolares, desde infantil, en todas las asignaturas, los currículum incorporarán la perspectiva de género en la enseñanza de nuestros hijos. Y porque establecen que en la formación del profesorado se les adoctrinará en la perspectiva de género. Y porque establecen que en las bibliotecas de los centros escolares debe haber un buen material bibliográfico con la perspectiva de género. Y porque establecen que se aprovechará que escolarizamos en la escuela a los padres de familia, a nuestros niños, para que se eduque también en género a los padres de familia.
Y eso es un atentado a la libertad. Si alguien quisiese organizar una escuela de iniciativa social basada en la perspectiva de género, allá él, yo eso lo respeto, que vaya quien quiera. Pero que se nos imponga a todos enseñar sexualidad en clave de género es un atentado a la libertad. Y por eso estas leyes son liberticidas. Es duro, pero me parece un juicio jurídicamente correcto. Constituyen, su esencia es un atentado a la libertad. Y por eso deben preocuparnos a todos, porque todos amamos la libertad. Para cada uno decir y hacer lo que quiera en materia de sexualidad, sí, pero no lo que nos diga el gobierno a ninguno, ni el estatal ni el de la comunidad autónoma, ni los profesores ni los directores de centro, que no están para eso. Y además la incidencia de las leyes en esta materia de la formación de la conciencia sexual de los niños es especialmente relevante en educación por tres razones. La primera, porque el Estado es el dueño de casi el 75% de la enseñanza preuniversitaria en España. Es decir, otros preceptos de estas leyes que se refieren a las empresas y a otras cosas, va a costar aplicarlos, porque el Estado no está allí. Pero en la escuela está el Estado directamente. Vamos, el Estado, la comunidad autónoma, quien sea, ¿no? Y por lo tanto tiene un poder directo para aplicar estas leyes. La segunda razón, porque estamos hablando de niños en las edades en que están formando su conciencia sexual. Por lo tanto, son muy influenciables. A mí nadie me va a cambiar ya mis ideas sobre la sexualidad por muchas leyes que se publiquen en el BOE. Soy demasiado viejo para eso. Pero a mis nietos, por supuesto que sí, que les influirán. Hasta ahí podríamos llegar. Y la tercera razón, porque incluso en aquella parte del sector de la educación, el 25%, que no es estatal, este es un sector muy intervenido, probablemente el sector más intervenido de todos los de las actividades sociales posibles. El Estado tiene unas potestades exorbitantes de intervención en la educación. Y por lo tanto, con estas leyes va no solo a influir en la escuela pública, sino en la concertada y en la privada con gran intensidad. Y por eso las previsiones de estas leyes en materia de educación me parecen especialmente preocupantes. Estas leyes tienen capítulos dedicados a todo tipo de actividades. A la policía, a los jueces, a las bibliotecas, a la contratación pública, a las subvenciones, a la tercera edad, a los jóvenes rurales, a los asilos, a la sanidad, a todo. Son omnicomprensivas en su pretensión de aplicación. No voy a extenderme en comentarla con detalle porque no podría por tiempo, y por eso quiero centrarme un poco más en el tema de la educación. Cuando alguien ataca las libertades, cualquiera, y en concreto la educación, solo hay una manera de defenderlas, que es ejercer la libertad. Si alguien quiere acabar con tu libertad, ejércela. Si no quieren que hables, habla. Si no quieres que transmitas a tus hijos, transmíteles. No hay otra manera. La libertad se defiende ejerciéndola. Por lo tanto, para los que amamos la libertad, y presupongo que todos ustedes aman la libertad, y si no la aman, apúntense porque merece la pena, la existencia de estos proyectos de ley, de estas leyes, es una invitación a que ejerzamos la libertad. En este terreno de educación, la libertad de educar a nuestros hijos. ¿En qué materias? En todas, pero especialmente aquella en la que la libertad está más en riesgo en España, que es la educación afectivo-sexual. Por lo tanto, ¿a qué les invito yo? A ocuparse de verdad y en serio de la educación afectivo-sexual de las personas a las que quieren, especialmente de los más jóvenes. Los padres de los hijos. Siempre ha sido una obligación de los padres ocuparse de la educación afectivo-sexual de sus hijos. Pero en otras épocas históricas, si los padres no lo hacían, en el fondo tampoco pasaba nada, porque había tal consenso social al respecto en los temas básicos que la sociedad transmitía seguridades. Hoy día no es así. Hoy día, precisamente porque hay muy poco consenso social en materia de sexualidad, si a los niños no se les transmiten convicciones firmes en casa, lo más seguro es que no tengan ninguna convicción en la materia, que vivan en el relativismo más absoluto. Porque lo que se palpa en la sociedad en materia de sexualidad es eso, todo vale. Se ve de todo, parece que todo lleva a la felicidad. La pornografía está al alcance de cualquiera que tenga un móvil gratuitamente. La moda, la música, las series de televisión, todo invita a una concepción de la sexualidad como un juego que no tiene ninguna consecuencia para las personas, y no es verdad. Los que somos más mayores lo sabemos, los jóvenes no lo saben. Los jóvenes no lo sabéis porque os falta experiencia, pero los que somos viejos sí lo sabemos. Claro que influye mucho en las personas la asunción de una actitud responsable respecto a la sexualidad o lo contrario. Influye muchísimo. Pero como los jóvenes no lo saben, porque les falta, como no saben muchas otras cosas, les falta experiencia de la vida, es muy fácil engañarles en ese terreno.
Por eso los niños de hoy necesitan padres responsables, abuelos responsables, que les den seguridades intelectuales y morales en materia de sexualidad. A los abuelos no les corresponde educar a los hijos, pero si sus hijos no educan a sus nietos, claro que les corresponde, porque los niños tienen derecho a que alguien les eduque. Y si no lo hace el que le toca, tendrá que hacerlo el suplente. No vale lavarse las manos. Claro, claro, la vida es así. Por lo tanto, todos debemos mirar a esos a los que queremos, especialmente a los más jóvenes, y ver cómo les educamos en ese terreno, o cómo garantizamos que reciban una buena educación en este terreno. ¿Y qué es una buena educación en materia afectivo-sexual, en mi opinión? Tiene dos componentes. Uno, tener convicciones intelectuales y morales firmes sobre la sexualidad. Saber qué es un chico, saber qué es una chica. Saber para qué sirve la sexualidad y su vinculación con la posibilidad de ser padres o madres. Saber que, como todo lo humano, debe ser educada la potencia sexual. Esto es importante. Los seres humanos somos seres cronológicos, tenemos un devenir en el tiempo, no somos seres puntuales, no estamos hechos de golpe. Y por lo tanto, todo lo humano debe ser educado en el tiempo. Si yo quiero tener la posibilidad de obtener el premio Nobel de Química algún día, no puedo empezar a estudiar química un año antes de que den el premio Nobel. Tendré que empezar 60 años antes. Y si quiero tener alguna posibilidad de obtener una medalla de oro en una olimpiada, en una prueba de atletismo, no puedo empezar a entrenar 2 años antes. Tendré que empezar 25 años antes. Y así va a ser difícil, a pesar de todo. Pero o vamos moldeando nuestras potencialidades intelectuales, corporales, para esa finalidad, el premio Nobel, la medalla de oro, o será imposible. Pues hay que educar al cuerpo humano en el tiempo para amar también. Que eso es lo que la civilización tradicional ha llamado castidad. Educar al cuerpo para poder amar, para estar en condiciones óptimas de poder amar. Y eso implica, como la preparación intelectual o la física, ir viendo qué cosas merecen la pena y hay que desarrollar, y qué cosas no merecen la pena y conviene ir abandonando. Una buena educación del cuerpo para poder amar exige dominar el propio cuerpo. Ser capaz de estar en condiciones de donar nuestra capacidad de amar. Y eso exige formarse, educarse. Eso es lo que hay que enseñar a los niños en casa. Hay que enseñarles a apreciar su cuerpo y el de los demás, y en consecuencia a respetarlo, el propio y el de los demás, porque el cuerpo es una cosa muy valiosa, porque los seres humanos no somos entidades que tengamos cuerpos, somos cuerpos. Yo no tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo. Mi cuerpo es tan valioso como el ser humano, como la dignidad humana, y tengo que tratarlo como algo profundamente valioso, y el cuerpo de los demás también, por lo mismo. Y pronto con el cuerpo no se juega. Vamos, no es razonable jugar. Precisamente porque es muy valioso. Y ser leal a los propios amores genera felicidad. Eso hay que enseñárselo a los chicos también, porque no lo saben, porque les falta perspectiva en el tiempo. Y ser leales a los propios amores, constantes en nuestras lealtades, es algo no solo posible, sino una profunda fuente de felicidad. Y eso hay que enseñárselo también, porque no lo saben, como tantas otras cosas. Y educar en estas cosas en el hogar es muy fácil, porque en el hogar se educa con la naturalidad del amor, no colocando rollos, dando conferencias, sino viviendo, rozándose, queriéndose, que es como mejor se educa. Un niño recién nacido, cuando se aferra al pecho de su mamá para mamar, está aprendiendo ya la lección más importante que aprenderá en toda su vida, que es a querer y ser querido. Y años después aprenderá la palabra amor, pero ya sabe lo que es querer y ser querido. Con esa facilidad se educa en el hogar. Hay que estar cerca, hay que estar allí, hay que hablar, hay que cuidar. Y hay que explicar a los niños por qué los vestimos después de lavarlos. Y por qué papá y mamá van vestidos por casa, porque el cuerpo es algo muy valioso. Y lo valioso no se exhibe. Y porque hay niños y niñas para que haya papás y mamás. Y antes de que el desarrollo psicofísico del niño vaya acercándolo a la pubertad, papá y mamá le explicarán qué es lo que va a sentir en su cuerpo y en su alma. Y le dirán que a mí me ha pasado lo mismo, hijo mío, no te extrañe nada. Te va a apetecer lo mismo que me apetece a mí. Y por eso te lo explico antes para que lo sepas. ¿Y qué conviene hacer?
Y papá a los niños y mamá a las niñas, si hay papá y mamá, y si no el que esté, les irá explicando estas cosas con toda naturalidad. Y sin mentir jamás. No se puede mentir a los que se quiere. La sexualidad es una maravilla, tan maravillosa como el ser humano. Y por lo tanto no hay que tener ninguna vergüenza de hablar de nada de la sexualidad. ¿Cómo avergonzarse de algo estupendo y maravilloso como es la sexualidad? El que los humanos podamos estropear la sexualidad como podemos estropear cualquier cosa porque somos libres, no significa que eso que podemos estropear sea malo. Al revés, es buenísimo, lo que pasa es que podemos estropearlo. Por lo tanto, darles a los niños seguridades. Hoy día no se puede educar a un joven, a una joven, para que no se encuentre con el mal. Se va a encontrar con el mal a expuertas y gratis. Hay que educarle para que sepa a qué cosas merece la pena que diga sí, quiero, y a qué cosas merece la pena que diga no, no quiero. O para que, si dice sí a lo que debe decir no, sepa que ha metido la pata y cuando se mete la pata lo que hacer es sacarla. Que es el segundo componente de una buena educación afectivo-sexual. Un inmenso amor a la libertad. Porque solo los que aman la libertad saben que no son sus meteduras de pata. Y todos metemos la pata. Y nuestros hijos la meterán. Y deben saber que no son sus errores. Que cuando se comete un error lo que hacer es rectificar. Eso es amar la libertad. Nadie es lo que le gusta, lo que le apetece, lo que le atrae ni lo que hace. Porque se puede decir, perdón, me equivoqué. Si un niño tiene seguridades intelectuales y morales sobre la dimensión sexual de su personalidad y ama la libertad, está preparado para cualquier cosa que le suceda en la vida. Será feliz, seguro. Y eso es lo que hay que transmitir en el hogar. Y no podemos transmitir que en la escuela hipotéticamente les destrocen esas convicciones, porque no es el papel de la escuela. Si los profesores tienen otra idea sobre la sexualidad, que se la guarden para sus hijos, pero no para los nuestros. Y por eso, frente a estas leyes, hay que defender la libertad, hay que ser responsables. Hay que ocuparse activamente de la educación de nuestros hijos. Hay que hablar con ellos de todo esto. ¿Cómo un niño adquiere confianza para hablar con sus padres de sexualidad si sus padres les hablan a él de sexualidad? Si no, pensará que este es un tema tabú, que por desgracia pasa mucho, hay que reconocerlo. Si la primera vez que un niño pregunta cosas sobre sexualidad en casa, ve que mamá se pone nerviosa y cambia de tema y que papá se azora y dice que tiene que salir a comprar tabaco en ese momento, pues no habrá segunda oportunidad, no volverá a preguntar. Al revés, tienen que ser papá y mamá, y repito, el abuelo y la abuela, si no lo hacen papá y mamá, los que saquen el tema, vayan por delante, porque así los niños sabrán que sus padres son los que más saben de sexo en el mundo, a los que hay que acudir, pues son los que lo saben todo. Qué gran responsabilidad es que nos ocupemos de estas cosas hoy día y que defendamos que en la escuela no hagan daño moral a nuestros hijos. Me da lo mismo que sea pública, privada, concertada, me da lo mismo. Somos los responsables y los dueños de la educación de nuestros hijos. Y esto no es discriminar a nadie. Esto es defender las propias convicciones, que es lo que hace un ciudadano responsable en una sociedad libre. En cualquier terreno y en ese también. Y el que vea las cosas de otra manera y quiera vivir de otra manera, ya él que lo haga, no tengo ningún problema. Pero no puede obligarme a mí ni a mis hijos a que tengan necesariamente que compartir su visión de la sexualidad.